Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos cuáles son los derechos de las personas con trastorno mental. La salud mental es un derecho humano fundamental e invertir en su cuidado y promoción es básico para el buen funcionamiento de la sociedad. Amnistía Internacional 2023. La Ley 1616 de 2013 establece que, además de los derechos asociados con la atención de su patología, las personas con trastornos mentales tienen derecho a no ser discriminadas o estigmatizadas por esa condición, mantenerse en el sistema educativo y en el laboral, a reintegrarse a su familia y comunidad. Los derechos están bonitos en la hoja, pero no se cumplen. Sean todos bienvenidos a Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para dialogar sobre salud mental, especialmente sobre los derechos y la inclusión de las personas con problemas o trastornos mentales, porque esas personas tienen una vida como la de todos los demás y hacen parte del mundo social. Las voces que acabamos de escuchar nos dan importantes razones para hablar de salud mental y de los derechos que tienen las personas que padecen problemas y trastornos mentales. Ella es Claudia Irene Giraldo y yo soy Ana María Lara. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida, y aquí se entrelazan voces distintas, saberes y experiencias para pensar y construir opciones en el campo de la salud mental y la inclusión social. Hoy buscaremos entender de qué hablamos cuando nos referimos a los derechos de las personas que tienen problemas o trastornos mentales. Asimismo, vamos a tocar un aspecto que está muy relacionado, los estigmas a los que se enfrentan estas personas, y teniendo en cuenta lo que escuchamos, parece cada vez más urgente esta reflexión. Nos acompaña en cabina el doctor Edwin Erazo. Él es médico, psiquiatra y ha trabajado muchísimo en política de salud mental pública. Él estuvo al frente de la conformación del Comité de Derechos Humanos y Discapacidad de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Además, el doctor Edwin Erazo es investigador y es docente. En resumen, es alguien que ha trabajado de manera decidida por los derechos de las personas con trastornos. Edwin, bienvenido a Vida Común, Comunidad de Vida, para conversar sobre los derechos de las personas con trastornos y problemas de salud mental. Muchas gracias, y es para mí un gran placer estar aquí acompañando en este día de hoy, en este programa que hace parte de un gran proyecto y que tiene la palabra común y comunidad como un lugar destacado, y vamos a ver en este encuentro del día de hoy la importancia que tienen estas palabras cuando hablamos de derechos en salud mental. Me encanta ese comienzo, esto de mencionar que tenemos vida común, comunidad de vida, común y de vida. Realmente esto es un esfuerzo que debe ser colectivo, trabajar por la salud mental. Vamos a hablar de un punto que es importante, doctor Edwin Erazo, y de nuevo bienvenido. Y ese punto es un poco el corazón, el núcleo de lo que atañe a los derechos de las personas con trastornos mentales. Probablemente ese núcleo y ese corazón es quizás la razón fundamental por la que se violan los derechos de las personas con trastornos. Y estamos hablando entonces del estigma. Todavía parece que el estigma es algo que pesa en nuestra cultura, que se vive cotidianamente en las escuelas, en espacios laborales. Pero, ¿cómo definir qué es el estigma?
Sería importante también empezar diciendo que los estigmas se han definido conceptualmente, pero que a lo largo de la historia se van transformando y van ocupando otros lugares que no los habíamos avisorado previamente. Entonces hemos pasado por una serie de etapas o de pasos en la historia del campo de la salud mental mundial y específicamente en Colombia, en donde el estigma ha jugado un papel crucial, dado que en tiempos antiguos, de pronto no tan remotos, las personas que tenían un diagnóstico de un trastorno mental o de algún problema de salud mental eran excluidos. Y digo eran, pero la palabra quizás no la podemos conjugar en pasado y todavía creo que somos excluidos si tenemos un diagnóstico de trastorno mental o un problema de salud mental. Y la estigmatización sucede en paralelo y en simultánea con otros procesos que terminan concluyéndose en la discriminación. Tradicionalmente se ha hablado de una secuencia de estigma, prejuicios y discriminación, pero en nuestro grupo de investigación, en nuestro planteamiento de hace ya varios años es que esto sucede en simultánea y que la discriminación acontece en el mismo instante que sucede la estigmatización, y por eso lo hemos dado en llamar complejo estigma-discriminación, que es importante porque cuando lo creemos que sucede en etapas es como si pudiéramos detener el proceso, pero es que cuando se da la estigmatización, de una vez sucede la discriminación. Y aquí pienso si hay sociedades que estigmatizan más que otras, esto es una construcción más global, digamos, el estigma, o es una cosa que culturalmente o que en países es distinto, ¿cuál sería? ¿Y nosotros en qué lugar estaríamos? Pues yo creo que aún estamos muy crudos en investigación sobre el tema, pero hay un aspecto interesante de la más reciente encuesta nacional de salud mental de 2015, que fue hecha precisamente con el grupo de la Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos informan de algunas características de ciertas regiones del país en donde de pronto es más fácil interactuar cuando existe un problema de salud mental, o en el reconocer esos fenómenos y no excluirlos de manera tan rotunda como puede suceder en otras regiones del país. Es un dato muy interesante que vale la pena profundizar. Me voy a ir a un plano como más íntimo, Edwin, y es pues lo que uno muchas veces vive, tener un amigo o un familiar con un trastorno. De repente aparece en la familia alguien que tiene un trastorno, que tiene un problema diagnosticado y uno no sabe cómo actuar. Uno lo que hace es, bueno, a este hay es que vigilarlo, hay es que controlarlo y hay que exigirle que no nos desacomode mucho la vida. Esa es una reacción que está debida a ¿qué? A desconocimiento, que es cultural, y cómo podemos transformar esa reacción. Yo creo que en parte se debe a el miedo a lo distinto, con lo que no estamos familiarizados, y por eso a mí me gusta cuando estoy en clases, por ejemplo, partir de una concepción de salud mental básica, y es ponernos de acuerdo en que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de diversidad. Lo vemos en nuestros tiempos más recientes de forma muy clara, la frustración que produce el no ser reconocido y aceptado en un grupo. Bueno, hay unas sociedades que tienen, como usted nos señalaba, algunas particularidades en relación a más, menos estigma. ¿Hay herramientas que uno pudiera identificar para que la sociedad responda de manera distinta con relación a esas diferencias? Me encanta esta pregunta porque creo que se conecta con lo que mencionaba hace un momento de diversidad. Cuando nosotros promovemos el conocimiento acerca de la diversidad y nos ponemos de acuerdo como sociedad de que somos diversos y que la palabra diversidad no está capturada ni restringida a solo unos usos que se les ha dado en nuestra sociedad de manera muy reciente,
sino que esa diversidad nos atañe a todos como seres humanos. Por ejemplo, en las universidades, el entender uno como docente que sus estudiantes son diversos, que tienen formas diversas de entender, de aprender y de ejecutar las tareas y las actividades que se le colocan, es una manera de poner en práctica esto que estamos hablando de diversidad como una herramienta, pero que implica una transformación social compleja que va a requerir de mucho tiempo. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que la salud mental se desequilibra, se descompensa, se altera, sobre todo en dos escenarios: el escenario escolar, académico, y el escenario laboral. ¿Cuál es la relación directa que hay entre estigma y vulneración de derechos? Bueno, la relación es muy directa porque lo que mencionábamos al inicio de este maravilloso encuentro del día de hoy, la estigmatización se materializa en la discriminación, y la discriminación no es otra cosa que la vulneración de los derechos de las personas. Porque cuando yo discrimino o he sido objeto de discriminación, mis derechos a participar, a ser miembro de un grupo, a poder ser quien yo soy, como yo soy, se ve limitado. Y también soy. Conozco personas que tienen un trastorno mental y no consiguen trabajo porque tienen ese rótulo. Se cree que los trastornos mentales no pueden tratarse y las personas que los sufren deben vivir encerradas. Algunas escuelas les cierran las puertas a quienes tienen problemas mentales. A las personas con trastornos mentales en los servicios de salud a veces no les creen o no les prestan atención. Continuamos en Vida Común, Comunidad de Vida, y estamos con el doctor Edwin Erazo, médico psiquiatra con amplia experiencia en el campo de la salud mental pública y en los derechos de las personas con trastornos mentales. Cuando empezamos a ponerle el nombre a este programa, Vida Común, quisimos insistir en que la vida de una persona con trastorno es una vida que debe estar mucho más allá de un diagnóstico. Y las voces que acabamos de escuchar van como en esa vía, doctor Erazo. ¿Qué le dicen a usted estas voces? Sí, gracias, Ana María. Pues más que uno tener un trastorno, uno tiene un diagnóstico de un trastorno, porque el trastorno no lo posee a uno, sino que el diagnóstico de trastorno mental es un nombre técnico que se le coloca a través de un consenso para describir unos comportamientos y unas características de la persona. Y la finalidad es entendernos en el sector salud para poder plantear intervenciones que mejoren precisamente las condiciones de salud de la persona. Creo que ese es un aspecto importante que la comunidad que nos está escuchando debe tener claro, y que cuando se le emite un diagnóstico, el rótulo no es un peso con el que debe cargar, sino una descripción de unos comportamientos que existen en un momento dado. Algunos de esos comportamientos perduran en el tiempo, otros no, o se pueden modificar. Incluso uno puede asumirlos como parte de esa diversidad de la que hemos hablado en este programa, y uno aprender a que esa diversidad nos da otros lugares en el mundo que no son ni mejores ni peores, son distintos, pero que no nos descalifican. Eso no debiera ser un impedimento para conseguir un trabajo, para pertenecer a una comunidad escolar o académica, pero que en la realidad lo que sucede es que las personas deben callar sus diagnósticos. Sin embargo, también cuando se conversa más ampliamente y abiertamente de salud mental y de trastornos de salud mental y problemas de salud mental, podemos caer en otra situación, y es en una medicalización extrema de esas situaciones, es decir, convertir en un problema médico cosas que son de la vida cotidiana y que hacen parte de nuestra diversidad, es decir, promover el que se patologice o se convierta en algo patológico esa diversidad por la que estamos
nosotros conversando en el día de hoy, y además convertir también en un problema psicológico cualquier cosa que sucede en la vida cotidiana. Hacia allá no podemos irnos a ese extremo, creo yo, porque precisamente estaríamos haciendo todo lo contrario de lo que estamos buscando, y es respetar y aceptar que somos seres diversos, todos nosotros, quienes tienen diagnóstico y quienes no los tienen. Y como el tema que nos ocupa hoy es el de derechos, tampoco podemos caer en la tentación de que los derechos en el área de la salud mental solo se respetan si solamente reciben atención en instalaciones de salud por parte de personal médico, psicológico o de otras profesiones de la salud, enfermería, terapia ocupacional, etc. O les entregan los medicamentos. Por supuesto que eso es una cosa básica a la que tenemos nosotros derechos, pero eso no es lo único, no es lo único a lo que podemos aspirar en medio de esto de los derechos en salud mental. Pensando en eso de los derechos, probablemente usted decía acceder a los tratamientos, hablaba de en lo laboral, en lo educativo, pues hay una serie de limitaciones y de dificultades. Pero ahorita está señalando que hay otras áreas que no son solamente salud, en donde los derechos se vulneran. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería un ejemplo mucho más, digamos, en lo colectivo de esa vulneración de derechos? ¿Cuáles son esos derechos que se vulneran? En el entorno laboral, por ejemplo, solo es que usted lo diga para que comiencen a colocarle obstáculos solo para el ingreso. Ha habido situaciones pues, de la vida cotidiana donde los jóvenes que les decía que son más abiertos a hablar de estas cosas y de diagnósticos, etc. Algunos tienen esos deseos de ser totalmente claros con su próximo empleador y les dicen, yo tengo tal diagnóstico y recibo tal tratamiento, y no han firmado contrato, y les dicen, bueno, lo llamamos posteriormente, pues, y se quedan esperando esa llamada para firmar su contrato laboral. O ya estando vinculados laboralmente, estas personas comienzan a colocarles obstáculos y hacerle exigencias más intensas o desproporcionadas en comparación con otros empleados en la misma organización. O también cuando suceden cosas que suceden en todos los trabajos, todo se le atribuye a sus características personales o al hecho de que tienen un diagnóstico. O en los entornos escolares que tienen la obligación de hacer los planes individuales de ajustes razonables, que existe el aula inclusiva, etc. Pero los padres de familia y los niños, las niñas y los adolescentes se enfrentan a una realidad, y es que los hacen a un lado, los comienzan a discriminar dentro del mismo aula por parte del personal docente, por parte de sus propios compañeros de aula, por parte de los padres de familia de los otros estudiantes, y se convierte en una situación muy difícil que muchas veces, como no los pueden excluir abiertamente, terminan dando un consejo, entre comillas, a los padres de familia y diciéndole que no, creemos que este no es el colegio para su hijo. Me estaba preguntando, antes de pasar a otro tema y para cerrar esta pregunta que hizo Claudia Irene, es muy claro como nos ha explicado usted que ocurre en los ámbitos laborales y escolares, en donde la persona que pueda tener un trastorno se enfrenta, llamémoslo así, a otros que no son próximos. Pero la familia quizás también es un entorno en el que se vulneran derechos de las personas con trastornos. También en el ambiente donde vivimos, es precisamente allí, en ese núcleo familiar, donde nos comienzan vamos a usar una palabra de moda en Colombia recientemente, a perfilar dentro de ese mismo grupo familiar y a decir qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué se nos está permitido y qué no se nos está permitido. Incluso en el mismo sector salud, que se supone somos quienes estamos llamados a proveer servicios, intervenciones, etcétera, tenemos una serie de prejuicios basados en unas estigmatizaciones de larga data,
y que terminan discriminando a las personas. No se nos puede olvidar que en nuestro sistema de salud actual, el campo de la salud mental fue discriminado desde sus inicios, con límites que todavía existen. Son de los pocos diagnósticos que tienen todavía unas limitaciones en el papel de días de atención hospitalaria, de ciertas cosas que se pueden y que no se pueden, y cada cosa ha implicado una lucha por parte de los movimientos de familias, de pacientes y de muchos trabajadores de la salud, tratando de que esta situación de injusticia y de inequidad se resuelva en el país. Y hemos tenido bastantes avances, pero pues aún estamos en mora de que los servicios de salud no se conviertan en una barrera más, porque muchos estudios nos indican que el estigma es la principal barrera para acceder a los servicios de salud. Justamente, Edwin, estaba pensando en lo que venía ahorita en esta conversación. Ahora, con lo que acaba de decir, da la impresión pues que los movimientos de personas que son familiares, que se organizan para presionar, etcétera, pues todo ello pues ha tenido unos resultados. Sí, hay un marco legal. Nada más en la Constitución, el artículo 13 nos habla del derecho a la igualdad, de la no discriminación. Está la ley 1616 que tiene que ver con la atención a la salud mental. Es decir, y hay una política pública. Parece que como que hemos avanzado un montón en este marco legal, pero las cosas continúa estigmatizando o continuamos estigmatizando, es decir, como que parece que fuera una cosa automática, natural, y como que no podemos vencer este problema. ¿Qué hace falta? ¿Qué tipo de prácticas podríamos sugerir a los oyentes para vencer esto y hacer un trabajo más desde nosotros, como gente común, desde el colectivo, para vencer estas barreras? El trabajo con la comunidad, desde la comunidad y en la comunidad, sigue siendo una situación que todavía está muy deficiente en el país. Por ejemplo, si se van a plantear actividades en territorios alejados o en zonas de nuestro país que tienen unas particularidades culturales no tan urbanas, o comunidades que hacen parte de nuestros pueblos originarios, intentamos llevar lo que hemos aprendido desde la medicina occidentalizada a esos territorios sin tener en cuenta lo que ha sido su historia propia, su cultura y sus prácticas de salud, y que tienen una trayectoria que ni siquiera conocemos en muchos de los casos, y que lo que tratamos es de imponer nuestra visión de entender el mundo, cuando ha habido investigaciones ya en el país en donde, por ejemplo, ciertos grupos de pueblos originarios ni siquiera tienen estos conceptos que tenemos nosotros, no porque sean menos avanzados que nosotros, como nos intentan decir, sino porque tienen una concepción del mundo totalmente distinta. Tratar de imponerles nuestra visión de ver el mundo, tanto en esas comunidades de pueblos originarios como en otros territorios con unas particularidades culturales totalmente distintas, no va a funcionar. Por eso se plantea desde las políticas públicas en las distintas regiones del país que no se puede hacer políticas, programas o planes solo desde un escritorio en las oficinas centrales de los ministerios, sin tener en cuenta lo que pasa en la realidad en los territorios, y cómo la gente entiende esto de la salud mental y cómo las comunidades han venido a lo largo de la historia resolviendo estos problemas. Estas situaciones no son nuevas, pero la humanidad las ha venido manejando y resolviendo incluso antes de que hubiera psiquiatras y psicólogos. Juntos cabemos. Una encuesta del Ministerio de Salud y Protección Social reveló que el 24% de la población colombiana, cuando se encuentra en la calle con una persona que parece alterada mentalmente, intenta apoyarla, mientras que el 22.3% siente miedo. En las 5 ciudades principales es menos frecuente que las personas intenten ayudar,
cuando encuentran a alguien agitado en la calle. También se encontró que el 83.4% de la población piensa que la comunidad debería participar activamente cuando se presenta un caso de salud mental. Vamos llegando así al final de Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy hablando de estigma, problemas y trastornos, pero sobre todo de los derechos de las personas que viven con algún trastorno o un problema de salud mental. Estamos con Edwin Erazo. Y un poco la pregunta luego de escuchar estas frases es, ¿cómo cualquier persona de la calle, yo, por ejemplo, o alguno de nuestros oyentes que no tiene una formación en psiquiatría, que no ha tenido pues como todo lo digo así, un entrenamiento para manejar situaciones como las que dicen estas voces, encontrarse con una persona que tiene un trastorno, que tiene un comportamiento que es distinto, pues qué actitudes esperar de uno en la calle o en cualquier espacio en donde pueda haber este tipo de encuentros e incluso de vínculos. Creo que la concepción de que el papel de nosotros como seres humanos es estar, como lo dice el programa, estar teniendo una vida en común, no se puede dejar atrás, de que nuestro sistema social, económico y político nos promueve hacia la individualidad, pero que esa individualidad no es sostenible ni en el tiempo ni en condiciones de salud, porque esa individualidad nos pasa una factura y sobre todo nos va desconectando de esa red social. No me refiero a las aplicaciones, sino a la red social, que es las personas con quienes compartimos, ¿no? Porque vamos construyendo poco a poco un tejido social que nos soporta a todos nosotros. La prueba de fuego la pasamos cuando nosotros nos enfrentamos en la vida cotidiana, como tú lo decías, Ana María. Y es, ¿qué vamos a hacer cuando una persona que trabaje con nosotros presente una situación de salud mental? ¿Hasta dónde llega nuestra comprensión y nuestra solidaridad? Ideal que todos sepamos algo que se ha planteado como los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Qué hacer cuando sucede algo de importancia clínica y no hay una persona debidamente entrenada para hacerlo? ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos para contener al otro? Y creo que allí podríamos tener una oportunidad para que estas herramientas se enseñen en las escuelas, en los colegios, en las ciudades que tienen muchas instancias, por ejemplo, las famosas asambleas de copropietarios y residentes, las juntas de acción comunal, las asociaciones de vecinos, etc. Allí tenemos una oportunidad para trabajar y sobre todo también que se le dé más apoyo a las asociaciones de pacientes y de familias de pacientes, porque ellos han contribuido enormemente y de forma silenciosa a la transformación del campo de la salud mental en Colombia. Nosotros como profesionales somos otros desde que estas organizaciones han comenzado a presionar transformaciones, porque si a nosotros no nos presionan, nosotros nos sentimos que estamos haciendo lo correcto y lo adecuado y estamos muy cómodos allí. Mientras tenemos una sociedad que está pidiendo otro tipo de intervenciones y de acciones para poder sostener una vida en común y en una comunidad de vida donde todos gocemos del mayor bienestar posible. Pues Edwin, un gusto haber escuchado como este cierre tan bonito para nuestro programa. Vida Común, Comunidad de Vida. Creo que nos dio bastantes claves para pensar, repensarnos frente al estigma que cotidianamente cualquiera ejerce sobre personas con trastornos y en esa medida una inmediata violación a los derechos de las personas que viven con un trastorno o con un problema. Muchísimas gracias, Edwin, por habernos acompañado hoy en este episodio y esperamos encontrarnos de nuevo más adelante. Muchas gracias, seguramente así va a ser y recordemos pues que salud mental es diversidad y la salud mental es un derecho fundamental en nuestro país.
Claudia Irene, muchas gracias por su compañía hoy aquí en Vida Común, Comunidad de Vida. Gracias, Ana María, gracias, Edwin, por aceptar nuestra invitación. Bueno, a nuestros oyentes, nos oímos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. Realización y producción, Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Música, Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.